Buenas tardes. Buenas tardes, René. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, René. Hola, Buenas René. tardes. Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes, René. buenas tardes. ¿Cómo han estado, colegas? Buenas tardes, René. Muy bien, muchas gracias. Vaya, me alegro. ¿Cómo está el sonido? ¿Se escucha bien? Escucha lejos. ¿Lejos? Bueno, Veamos si mejoró. Hoy sí se Sí, escucha bien. Excelente. Ajá. Debo dejar predeterminado estos audífonos entonces. Bueno, vamos a esperar a unos compañeros más para poder iniciar la clase. Denme unos minutitos.
Bien, creo que intentaremos comenzar ya esta clase correspondiente a este miércoles 12 de febrero. Le voy a suplicar que me avisen cuando sean las 6:25, porque tendría que suspender a las 6:30. El pasado lunes, pues, con pena, porque la profesora ahí estaba, la siguiente profesora, pues, estaba allí esperando que yo saliera. Entonces, por cuestiones de cortesía y de cambio de clase, suspenderemos a las 6:30 p.m. Por favor, están atentos y me avisan cuando eso suceda. ¿De acuerdo? Está bien, Perfecto, René. licenciado. Con gusto. Excelente, muchísimas gracias. Es que la verdad que hablando de derecho y sobre todo derecho ambiental se emociona uno. Es una cuestión increíblemente apasionante. Y esta cosa me estaban comentando en la facultad, en el decanato, que hay un concurso de oratoria. ¿Saben de qué se trata eso? Sí, licenciado. Dígame. Wendy. Adelante. Perdón, Henry. soy Gustavo, pero estoy aquí con Wendy, lo tratamos del mismo teléfono. Para Bueno, ahorrar energía y usted sabe, por el medio ambiente. correcto, es bien más ecológico y bueno, démosle. A ver, cuénteme. Un día, bueno, hace quizás como unas 2 semanas, el decano llegó a una cátedra creo que fue de Derecho Civil, y nos explicaba que venían 2 actividades. Una era el concurso de oratoria, en la cual podrían participar, no sé si una persona, un representante por cada clase, 1, 2 o 3, no sé cuánto mencionó, y que también iba a haber otro espacio donde podíamos participar, pero eso creo que ya era no sé si era con la corte o algo así, que iban a desarrollar actividades. Más o menos eso me acuerdo, licenciado. Ok. Con el Y CNJ era la otra, Lee. CNJ, Ujú. siempre en la misma temática de oratoria. Sí, siempre en oratorio. O sea que este es previo al del consejo. Creería que sí, es que el del consejo no sé si todos los años está, pero el de la universidad sí está cada ciclo, siempre. Cada ciclo. Sí. ¿Y ustedes han participado en eso? ¿O alguno de sus compañeros actuales en esta asignatura ha participado en esos concursos o eventos? Creo Sí, que a sí, varios algunos de los participantes. compañeros. Sí, Porque también me informaron que el tema de este evento, de este concurso, será sobre medio ambiente o derecho ambiental. No recuerdo bien la cuestión, si era... Sí, el de la universidad va a ser sobre derecho ambiental. De verdad. Sí, Qué interesante. Entonces, ¿y los premios son becas o cómo son las cuestiones? ¿Cómo lo han tratado las anteriores veces? Al parecer, el primer lugar va a ser una beca completa de 1 año. El segundo lugar creo que es media beca. Mm. Y el tercero, no sé si es cuarto de Ujú. El Vaya, segundo creo que beca 6 meses y el tercero media beca. media beca. ajá, igual por Excelente. 6 meses. Media beca por 6 meses. Está interesante. Está interesante. Vamos a ver cómo nos organizamos para allí en el laboratorio que va a estar presencial, podemos organizarnos para esta cuestión y pareciera que habían hecho una nota por ahí también del decanato que de las personas que participaran se les hiciera no sé, como un reconocimiento o algo de parte de la clase. Ya veremos, nos organizaremos en esto. De acuerdo. Excelente, gracias por la información. A ver, colegas, preguntas de la clase anterior respecto a los los principios ambientales en la Constitución
la República, la Constitución de 1983. Habíamos dicho que íbamos a parafrasear, a comentar lo que había escrito el ex juez Lizama, el ex juez de medio ambiente, primer juez de medio ambiente en El Salvador, el juez Lizama, Ali Ben Lizama. Entonces, preguntas sobre lo que se platicó, lo que comentamos la clase anterior. Bueno, buenas tardes, licenciado. Hola, René. Perdón, René. Ajá. Con el tema anterior, que por cierto Sí. estuvo bien bonito y bien entendible. Bueno, a mí me nace una pregunta en cuanto al principio de pensar global y actuar local. Sí. La pregunta es que cómo se puede aplicar o implementar políticas de derecho ambiental para abordar el cambio climático y la conservación de los recursos naturales. Esa es mi pregunta. Veamos. Espérame que perdí la cámara aquí. Bien. ¿Alguien puede ayudarme a grabar la clase? Por favor. ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ok. Luego, alguien me ayuda a grabar la clase, por favor. Veamos. El pensar global y el actuar local es una situación muy importante y muy interesante en cuanto a la gestión ambiental. Hay unas cuestiones bastante amplias, unos parámetros bastante amplios en los que nosotros podemos basar nuestra actuación o nuestra actividad en cuanto a la protección, restauración y conservación de los recursos naturales. Esas grandes áreas por las que nosotros nos movilizamos, uno es en materia de política ambiental. Debemos tener claro que la política ambiental es una política nacional del medio ambiente. Esta política nacional del medio ambiente tiene los lineamientos para saber cómo es que se va a realizar las cuestiones ambientales en el país. La política ambiental la hace o la estructura el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se reúne cada 5 años para mirar o actualizar esa política nacional del medio ambiente. Actualmente hay una política nacional del medio ambiente, creo que es del 2018, 19, 20, 21, 22, 23, no, es más reciente, tendrá que ser ahí por el 2021 la que está actual. Entonces, con esas premisas es que también se estructura o se elabora la gestión ambiental. La gestión ambiental que está señalada ya en el artículo 2, me parece, de la Ley del Medio Ambiente, donde se establece una manera como hacer una gestión ambiental, tanto local, territorial, regional o nacional. A veces cuando nosotros hacíamos capacitaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, que yo participaba en el equipo jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, las alcaldías en las unidades ambientales o en las diversas instituciones o las unidades ambientales en diversas instituciones del sistema público, del sistema de gobierno, nos preguntaban que cómo es que ellos podían hacer una agenda ambiental. La agenda ambiental se prepara desde la Ley del Medio Ambiente en el artículo 2. Ahí están las áreas en las cuales se debe hacer gestión ambiental. Y entonces pensar local
pensar global y actuar local nos va a dar a nosotros la posibilidad de ejecutar o de realizar nuestras actividades en materia ambiental, primero recordando aquella idea que hemos planteado nosotros cuando hemos dicho que los problemas ambientales, la problemática ambiental son de aquellos extraterritoriales, no administrativamente hablando, sino van más allá de las fronteras administrativas, o sea que no reconocen esas delimitaciones. Por lo tanto, globalmente alguna afectación habrá. Y localmente lo que nos permite hacer la ley, lo que la ley nos permite hacer, mejor dicho, lo que la ley nos permite hacer es lo que nosotros vamos a ejecutar, porque para que todas las acciones vayan revestidas de la legalidad, deben estar en la ley. Deben estar en la ley porque de lo contrario, si no están en la ley, las personas o los funcionarios o los servicios o cosas por el estilo, puede ser que caigan en un acto ilegal o en un acto arbitrario donde excedan o minimicen también sus acciones, porque para eso es el debido proceso y para eso es la jurisdicción, para decirnos qué es o cómo es que se puede abordar una determinada temática relacionada con el medio ambiente. Repito entonces que el actuar global y el pensar local está relacionado en cuanto a la gestión del medio ambiente o la gestión de los recursos naturales en un determinado territorio. ¿De acuerdo? Entendida, muchas gracias. A la orden. Carla, mande. Buenas tardes, René y compañeros. Hola. Considero que esos temas son de suma importancia y lo que me llamaba la atención son los principios que estábamos viendo en la clase anterior, sobre el interés que debe de existir no solo internacional, sino que nacional. A esto creo yo que se le está apuntando también últimamente lo que son los objetivos de la Agenda 2050, referente a los ODS. Ah, sí. Porque ¿Mande? No, continúe. Porque actualmente desde la parte educativa, desde el rol que nosotros desempeñamos, dentro de los programas de estudio ya se ha incluido. Considero yo que esas son una de las gestiones que también el gobierno está implementando para concientizar a la población sobre la importancia que tiene el medio ambiente y el cuidado, porque esto nos va a llevar a lo que es un desarrollo sostenible y una longevidad de los recursos naturales, que es la base fundamental de la existencia del ser humano. Sí, la Agenda 2030 o 2050, si es que así le han llamado ahora. La Agenda 2030 cuando inicia, eso es con relación a los ODS, los Objetivos Sostenibles, que muchos países lo han firmado, incluso El Salvador está en esa lucha, que son una serie de acciones o de actividades que se han comprometido a ejecutar, a realizar los gobiernos de sus diferentes países para la mejora o la conservación del medio ambiente, garantizando por un lado la seguridad alimentaria, por otro lado la salud y por otro lado reducir la vulnerabilidad, reducir la parte del riesgo ambientales. Entonces, esos objetivos tienen una real vigencia porque han sido firmados y ratificados por los gobiernos. En ese aspecto resulta importante que nosotros tengamos bien claro que agenda para poder ejecutar acciones ambientales hay. A veces el problema que se topan las cuestiones ambientales es con la asignación de fondos o de dinero para la ejecución de los proyectos. Ahora, con esta situación muy particular del gobierno de los Estados Unidos, en la que han retirado los fondos o han restringido los fondos para la atención de las temáticas ambientales en todo el mundo, se va a mirar bastante complicada también. Por un lado, el cumplimiento de la agenda esta de los ODS,
porque cada país se compromete en el Concierto Mundial de Naciones a alcanzar metas como la disminución de los gases de efecto invernadero, la reducción del cinturón de pobreza, la salud, mejoramiento de la salud, de los índices de los promedios de vida, de las expectativas, de todo eso, más la generación de alimentos, la producción de alimentos, la reducción del analfabetismo y todas esas cuestiones en las que se ha comprometido en una serie de objetivos. Resulta que dentro de la importancia de todos estos temas, de lo que estamos hablando ahora, que lo que estamos comentando con relación a los principios ambientales en materia constitucional o en la Constitución de 1983, ya por vía de jurisprudencia se están reconociendo estos principios en materia constitucional. Hay un movimiento o hubo un movimiento cuando alrededor del mundo se incorpora la problemática ambiental a la categoría constitucional, es decir, a la categoría de principios constitucionales. En El Salvador, como hemos visto en El Salvador, pues creo que nos hemos demorado una buena cantidad de años, desde 1983 hasta cuando estuvieron apareciendo ya jurisdiccionalmente el reconocimiento de los principios constitucionales por vía de resoluciones con los jueces, por vía de amparo, por vía de sentencias, de los juicios que se estaban ventilando y cosas por el estilo. Pero ahora entonces la jurisdicción ambiental ya nos ha proveído del reconocimiento de esos principios que a la larga van a estar ellos desarrollándose en los objetivos de la agenda del milenio o de los ODS de desarrollo y sostenibilidad. Esto implica para nosotros tener algo bastante interesante en materia de derecho y en materia de protección de los derechos ambientales con las personas y con la naturaleza. Implica que el sistema jurídico, el ordenamiento jurídico de nuestro país, entonces ha tomado bastante en serio la elevación esta de la que hablamos a categoría constitucional de la problemática ambiental. Y es así como se han logrado varias cuestiones proteccionistas y varias cuestiones restaurativas con los elementos del medio ambiente o con los recursos naturales o con la salud de las personas. Y es así como se ha logrado también entonces implementar el debido proceso legal ante el cometimiento de acciones no amigables con el medio ambiente que importan responsabilidad. Hemos dicho responsabilidad administrativa, responsabilidad penal o responsabilidad civil por daños al ambiente o por afectaciones a los elementos del medio ambiente. Y entonces por eso es que también ahora las universidades se dedican, por mandato constitucional también, pero ante la necesidad de la dinámica de las sociedades, se dedican a la enseñanza del derecho ambiental. Por el momento nosotros nos estamos dedicando también a la formación de los profesores en materia de educación superior para que aprendan la didáctica o la enseñanza del derecho ambiental para poder hacia los abogados, hacia la enseñanza hacia los profesores que le darán clase próximamente a los abogados o a los estudiantes de ciencias jurídicas. En ese orden de ideas es que estamos platicando de estos principios, porque más adelante también vamos a hablar de los principios doctrinarios del derecho ambiental, que es otra cuestioncita bastante parecida, pero son los principios doctrinarios del derecho ambiental. ¿Se acuerdan de aquella forma, de aquella estructura o categoría que se decía que eran los estructurales, los principios estructurales, cuáles eran los principios fundamentales? Ahorita lo que estamos analizando son los principios constitucionales del derecho ambiental. Ya al final de esta clase le vamos a dar un tiempo, antes del final le vamos a dar un tiempo a analizar un poco
esos derechos o esos principios doctrinarios del derecho ambiental. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? O perdone, si respondí su pregunta, Carla. Sí, René, gracias. De acuerdo. ¿Alguien más tiene una pregunta, una consulta? ¿Un comentario? Hola René, yo tenía uno. Hola. Sí. Quizás consultar o ver la opinión como dentro de todo esto que estamos viendo, también cuál es el papel que debería de tener las poblaciones, las comunidades, pero también cómo se ve involucradas las comunidades, por ejemplo, indígenas, que históricamente han intentado tener un trabajo por la preservación de la tierra, el cuidado, y se supone, vea, que deben de ser consultadas libre, previa, informadamente por los estados, pero es algo que no pasa. Entonces, como cuál debería ser, por ejemplo, el papel que tengan que tener, o también nosotras cómo deberíamos trabajar por estos enfoques. Sí, mire, resulta interesante su pregunta cuando lo plantea desde la perspectiva de los pueblos o las comunidades indígenas, porque los conocimientos ancestrales, las tradiciones de estos pueblos son los que han decantado en un momento determinado en procesos de industria para proveer de productos que luego el comercio los va a vender a las demás personas. Pero originalmente, los pueblos originarios, como le llaman, tienen mucho que hacer o tienen mucho que decir en materia de protección del medio ambiente y de cada uno de los recursos, ya sea de esos recursos de fauna o recursos de flora. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, por ejemplo, de la flora viene muchas medicinas. De la fauna aparecen por ahí muchas materias primas para la generación o producción de cuestiones de comercio. Entonces, los pueblos originarios no están recibiendo el reconocimiento ni económico, ni el reconocimiento social, ni el reconocimiento técnico-científico en cuanto a sus aportes a la protección, restauración y conservación del medio ambiente. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es lo que deben estar haciendo estas comunidades indígenas? En primer lugar, son grupos de presión. Eso estamos claros. Grupos de presión que son los que pueden de alguna manera establecer el reclamo o la alerta o la urgencia de cuidar el medio ambiente. En El Salvador no tenemos consignadas o consideradas como tales comunidades indígenas, a no ser en los Izalcos, a no ser en Panchimalco y en otras comunidades, que esos conocimientos tradicionales y ancestrales de aprovechamiento de los recursos naturales, insisto, por vía de flora o por vía de fauna, entonces no están recibiendo ni los reconocimientos suficientes como para poder garantizar que esos conocimientos ancestrales o que esos conocimientos tradicionales en el uso y el aprovechamiento racional de los recursos venidos de la naturaleza puedan conservarse o preservarse en el tiempo. Aparte de ello, también ellos ya, los pueblos ancestrales, a no ser estos, como repito, de Panchimalco y Nahuizalco, ya teniendo su propio lenguaje, su propia lengua. Y entonces, al hacer las traducciones correspondientes o asimilar las traducciones, también se pierde buena parte del conocimiento por no ser fidedigna la traducción. Esto para nosotros es una cuestión meramente seria porque la transmisión del conocimiento a las futuras generaciones pasa porque sean transmitidos de la manera más fiel posible. Y eso es lo que hasta la fecha no hemos encontrado un estudio que nos pueda decir a nosotros que las traducciones o la implementación de conocimientos ancestrales o tradicionales a los nuevos requerimientos sociales.
Por lo tanto, yo diría que en atención a su comentario o a su pregunta es que no estamos aprovechando de tal manera estos conocimientos que puedan trascender en el tiempo. Y en algún momento determinado tendremos esa deficiencia y no la vamos a poder resolver. Muchas gracias, René. Bueno, ¿alguien más tiene consulta o algún comentario en relación al tema? Solo un comentario. Ajá, Luis. Es con relación a lo que usted mencionaba respecto a lo de Estados Unidos. Ajá. La limitación de fondos o ya no está dando fondos por parte de la organización que no solo era para el medio ambiente, sino para diversas actividades en los diferentes países para promover cultura, educación, programas de salud, diferentes programas. Yo siento que los estados se quedan cortos porque estamos dependiendo de las ayudas de otros gobiernos y que los gobiernos de nuestros países poco o nada aportan, porque bueno, si nosotros hemos visto, lo hicimos presencialmente, ¿verdad? Cuando hablábamos de la zafra, de la caña, que hacen las quemas, dañan el medio ambiente, existe una ley, pero no se cumple, porque allá juegan los intereses económicos y no los colectivos. Entonces, si tenemos ley, pero no se cumplen, yo digo, entonces no es problema de ley, es problema de cumplimiento. ¿Y quién es el responsable que se cumpla la ley? Pues el Estado mismo. ¿Verdad? Sí. Porque si bien es cierto que el medio ambiente, como usted lo decía, no era una forma punitiva de imponer penas, sino que el marco era que las personas fueran reparador de daños, perjuicios. Entonces, creo de que esto nos llama poderosamente la atención. A mí me llama poderosamente la atención por qué debemos de depender de que otro gobierno invierta, otro estado inviertan en nosotros y nosotros lo descuidamos si descuidamos el agua, pues el agua es vida. Si descuidamos el medio ambiente, cada vez más enfermedades y eso es lo que limita el nivel de vida de las personas. Entonces, creo que es cuestión de conciencia de las personas y de los seres humanos sobre el significado del medio ambiente. Entonces, con relación a lo que decía la compañera, también otro problema, poca atención a los pueblos originarios. Poca atención, los invisibilizan. Pues. Entonces, una realidad que ojalá un día se cambie esa forma de pensar. Solamente. Excelente. Luis, la idea, espérame, ya le comento, Omar. La idea planteada de por qué dependemos de otros o del dinero de otros para la atención del medio ambiente. Mire, es bastante sencillo y además complejo. Es bastante sencillo decir que los cinturones de pobreza en los países latinoamericanos, sobre todo en los países centroamericanos, son muy fuertes y abarcan una amplia franja de la población. Si es que al verlo en la realidad, al estar en medio de las problemáticas, realmente no vivimos en un país que podamos compararnos con los de primero, segundo y quizás tercer mundo. Realmente tenemos una estructura social bastante férrea, que es bien difícil que podamos movilizarnos en esos estratos sociales. Es decir, nosotros siempre hemos estado sometidos de alguna manera a que el conocimiento y el no tenerlo subyuga, limita y pone de rodillas a los pueblos o a la gente.
Y el que tiene la posibilidad de adquirir el conocimiento no lo comparte. Lejos de eso se lucra del conocimiento para seguir sometiendo a otros. Y si usted lo puede ver bien claro, o más claro, diría yo, si lo puede ver más claro, nosotros nos movilizamos en una especie así de mundo sándwich. El mundo sándwich donde uno está arriba, otro está abajo y hay alguien en medio. Entonces miramos que siempre hay alguien mejor que está mejor que nosotros y otro que está peor que nosotros. Más fregado. Y eso implica que nosotros estamos en medio. ¿Cuáles son la posibilidad que tenemos de permanecer en ese mundo sándwich? Uno, subir, muy difícil, bien difícil. Y otro, subir donde está los que consideramos que se encuentran en mejores condiciones que nosotros, o bajar donde los que consideramos que están más en peores condiciones que nosotros. ¿Cómo es que nos movilizamos socialmente? Por medio del conocimiento, por medio del estudio, por medio del esfuerzo, por medio de una actividad económica, y que tienen que ser lícitas, así de sencillo, y tendrían que ser lícitas, permitidas por la ley o en el libre mercado, en algunas condiciones así. Pero, cuando vemos la realidad de lo difícil que es, por ejemplo, lo difícil que es estudiar, primero es una cuestión cara. Es caro estudiar en países centroamericanos. Luego, obstáculos por horarios, obstáculos laborales, obstáculos de tráfico, obstáculos sociales. Y entonces es difícil tomar la determinación o la decisión de querer salir, de obtener desplazamientos o movimientos sociales en el espectro del estatus social por medio del estudio. Eso implica para nosotros entonces que, ¿cómo es? Pero para nosotros esto implica que es difícil, pero no imposible, movilizarnos socialmente a través del estudio o los estudios superiores o una maestría o un posgrado, como se nos quiera decir. La otra cuestión de por qué dependemos de la plata de otro, primero porque esto se trata de derecho ambiental. El derecho ambiental hemos dicho que es un derecho principialista. Tiene un principio cooperativo, tiene un principio de solidaridad, tiene un principio de restauración y todos esos principios. Dentro del principio de solidaridad de los pueblos, es que nosotros, por ejemplo, no somos, como país, El Salvador no es el gran responsable de las problemáticas ambientales que afectan al mundo. Si no, véanlo claro. ¿Quiénes son los grandes responsables? Los países industrializados. ¿Encabezados por quién? Por el mismo que hoy está retirando los fondos. ¿Encabezados por quién? Por los chinos, por los coreanos, por los alemanes, y todos esos pueblos, todos esos países que son generadores de cambio climático. Nosotros lo padecemos. Hace años se dio la teoría de que un país, me parece que era Francia, estaba haciendo unas detonaciones de bombas nucleares para ver cómo se comportaban o a ver la potencia o ver las regulaciones que pudiera tener. ¿Y qué pasó con eso? De repente se dio una serie de terremotos alrededor del mundo. Una serie de terremotos. Y entonces eso complica el medio ambiente, complica el equilibrio del elemento marítimo o de la fauna marítima o del comercio marítimo. Y entonces hubo un problema para ello. Ahora nosotros asistimos, por ejemplo, a una noticia de los chinos donde dice que los chinos han construido la más grande represa que el hombre pudo haber construido o como obra de ingeniería. Y va a contener o contiene ya una cantidad, una barbaridad de agua, que incluso esa cantidad de agua alojada, almacenada, estancada o recolectada allí por actividades humanas, por actividades del hombre, va a ralentizar el movimiento de rotación de la Tierra. Es por la cantidad de masa de agua contenida
en ese reservorio o en ese lago artificial que han hecho. Y los salvadoreños y los centroamericanos resultamos afectados. Entonces, dentro de los mecanismos de compensación del derecho ambiental internacional está que también se debe compensar a los pueblos que no son generadores o que no son productores o que no son de alguna manera los que están participando directamente en la afectación del medio ambiente, pero sí están padeciendo las condiciones ambientales o las afectaciones ambientales. Por ejemplo, El Salvador. El Salvador tiene una ley de adaptación al cambio climático. Oiga cómo dice la ley, adaptación al cambio climático. Es que si no nos adaptamos, nos morimos. Y si no es que nos morimos, nos afectamos bastante. Pero no somos tanto, no es tanta la carga o tanto la afectación que genera El Salvador como país, como industriales, como cañeros, como se nos quiera ocurrir, como para que esto afecte a todo el mundo. Pero lo sufrimos. Sufrimos las lluvias con un régimen diferente desde al de hace 50 o 40 años. Sufrimos, por ejemplo, las sequías. Sufrimos el calentamiento global, el deshielo de los casquetes polares. Sufrimos la perforación o disminución de la capa de ozono. Sufrimos la desertificación. Sufrimos la falta de alimentos, sufrimos tantas cosas de las cuales nosotros no somos generadores. Y entonces los países, no es que regalen nada, Estados Unidos no regala nada, por decir algo. ¿Qué pasa con los fondos asignados a esto? Leí por ahí que esto de los fondos de Estados Unidos dedicados a las problemáticas ambientales alrededor del mundo, solo para hablar de eso, como bien lo había explicado el colega, solo para hablar de la temática ambiental, porque por ahí va a estar también otras situaciones. La alimentación, la educación, las cuestiones para la paz, las cuestiones para la guerra, un montón de cosas, pero que esa asignación de fondos o esa ayuda o ese apoyo para los países alrededor del mundo de parte de los Estados Unidos, esos representan el 1% del presupuesto general de la nación de los Estados Unidos de América. El 1%. Entonces, ¿en razón de qué es que lo han detenido o han dado marcha atrás o ya no quieren que esos fondos se puedan erogar o seguir dando alrededor del mundo? Bueno, una de las premisas que tiene Estados Unidos es decir, mire, debemos economizar. Debemos economizar. ¿Y economizar para qué? ¿O por qué? El problema es que ese dinero no tiene mayor retribución, sino que como pago por compensaciones ambientales globales en el mundo, por las afectaciones que hace Estados Unidos. Y entonces, ¿y cómo es que solo yo voy a hacer esto? Dice Estados Unidos, pero si es el más grande contaminador del mundo. Y entonces, dentro de las consideraciones geopolíticas que tienen los Estados Unidos, también dice, y si yo estoy remediando el medio ambiente, los chinos no lo están haciendo y siguen contaminando. Entonces, no, para ponernos a la par, no asignamos fondos a cuestiones ambientales para que los chinos se vean obligados a también poner su parte. O sea, son consideraciones geopolíticas, movimientos económicos, movimientos de gobiernos en esas consideraciones, pero los afectados somos nosotros. Entonces, resulta interesante ahora establecer el debate en el punto muy particular que cuál es la afectación o cuáles serán las consecuencias de las actividades que están realizando ahora el gobierno de los Estados Unidos para la no atención de las temáticas ambientales alrededor del mundo, así como empezamos a platicar hoy de esto, en cuanto el pensar global y actuar local. ¿Qué vamos a hacer como país? Habrá que ver cuál va a ser la respuesta de aquí al siguiente año cuando, si es que el panorama internacional o en los Estados Unidos no cambia. Bien. ¿Algo más?
colegas? ¿Alguien había levantado la mano? Mirna, díganos. Perdón, René, fue por error. Ah, fue por... De acuerdo. Listo. Podemos entonces reponer ya, entrar ya en la parte de la clase para este día. Les agradezco la participación. Habíamos nosotros manifestado o habíamos expuesto dentro de lo que estábamos comentando de la temática del juez Lizama, que nosotros nos preparamos en nuestro proceso de enseñanza o nuestro proceso de aprendizaje de las normas del mundo del derecho, del mundo de lo jurídico, es decir, cuando estamos en los procesos de pregrado para alcanzar la licenciatura, que en el mundo de lo jurídico existen reglas, existen principios y hay argumentación en el derecho ambiental de la Constitución. Quiero centrarme allí, porque fue de lo primero que hablamos en la clase anterior. Quiero centrarme ahora allí, porque las reglas nos marcan el camino que debemos seguir, nos delimitan la cancha, nos dicen cómo vamos a proceder. Y hay una serie de principios, que son los que nos dicen o nos establecen que para que podamos verificar si por donde vamos es lo correcto, si estamos apegados a derecho o si estamos apegándonos a las reglas que se nos han propuesto o impuesto de alguna manera en el mundo del derecho. En el derecho ambiental y sobre todo en el relacionado con la Constitución de la República, no es diferente, es igual. Bueno, al menos lo era hasta antes de este proceso del régimen de excepción. Porque el régimen de excepción ha afectado todo el sistema jurídico en cuanto a la legalidad de estas actuaciones. Pero podemos teorizar, podemos platicar de esto en las siguientes argumentaciones o siguientes comentarios, por ejemplo. Y es que, como hemos planteado, el derecho del sistema jurídico se forma de reglas y especialmente de principios jurídicos. De eso estamos hablando, de principios jurídicos. No vamos a hablar de principios. De principios no hablaremos de eso, hablaremos de los principios jurídicos, de las reglas de conducta, las reglas de comportamiento, las reglas de actuación en las situaciones que se nos plantean en el mundo del derecho. Entonces, para que nosotros podamos tener reglas y para que nosotros tengamos principios, pero que como lo manifestaba anteriormente un colega que decía, mire, la regla, la cuestión del cumplimiento de la ley, ¿cómo es que llegamos a cumplir la ley? ¿Cómo es que nos vemos combinados, obligados, invitados a cumplir la ley? Y para eso pongamos un ejemplo ahora del problema de la cero tolerancia con el alcohol. Como no se cumplía lo de los temerarios, lo de los peligrosos, la conducción de todas estas cuestiones, entonces hubo necesidad de endurecer la ley para el cumplimiento del precepto normativo o de la regla general. Entonces, cuando eso sucede, no se está observando la ley o no se está cumpliendo la ley o no está llegando con la eficacia suficiente para la cual fue creada la ley, que es resolver una determinada problemática social en un grupo de personas jurídicamente organizadas. Eso se trata. Entonces, para que esto lo podamos tener nosotros funcionando, existe otra situación muy particular de los principios y de las reglas que se complementan. Los principios y las reglas ya establecidos se complementan con algo muy importante que es la teoría de la argumentación jurídica. Por eso me llamó
me llamó la atención el concurso de oratoria que está propugnando la facultad, que está invitando e impulsando la facultad. Me llama la atención porque aquí, en ese concurso, estará la posibilidad de la argumentación jurídica en materia ambiental. ¿Qué significa la argumentación jurídica en materia ambiental? Es decir, la discusión, la plática, la propuesta, el reconocimiento para el cumplimiento y para la aplicación de los principios y de las normas ambientales en el sistema jurídico salvadoreño y en la población del Salvador, en su territorio, y la población en el territorio del país. Eso es lo importante de este tipo de discusiones y este tipo de pláticas, y es lo importante de comentar, ¿verdad?, el mundo del derecho ambiental, porque lo vivimos todos los días. En el mundo del derecho ambiental, o en el mundo de lo ecológico, en el mundo de lo ambiental, en el mundo de los ecosistemas, en el mundo de las relaciones y de los procesos ecológicos básicos, vivimos todo el tiempo en eso. Aquí vivimos, así, ahí vivimos, ahí morimos, ahí trascendemos y ahí nos incorporamos también al final de nuestra vida física o material. Allí nos incorporamos como materia misma, independientemente del proceso que usted quiera seguir o del que haya acordado seguir para después de su muerte. Es decir, uno puede decir, no, a mí me entierran, y entiérrenme en tal lugar. O no, mire, a mí me hacen cremado y allí nos incineran y mis cenizas, todo independiente de eso, usted se transforma en materia orgánica que va a incorporarse nuevamente a los ecosistemas y cosas por el estilo. Entonces, esta tercera forma, es decir, la teoría de la argumentación jurídica, es la que nos permite lograr tomar una decisión racionalmente fundamentada en materia ambiental. Tomar la decisión racionalmente fundamentada en materia ambiental. Allá una colega por allí también nos hacía el comentario, pues, de tomar decisiones, ¿cómo lo manifestó ella? Informadas, toma de decisión informada, de manera técnica, de manera científica, de manera jurídica, es decir, toma de decisiones informadas, que es algo interesante porque no se toma la decisión por un impulso, por una corazonada, o porque podría ser que funcione. No, toma de decisiones informadas es lo que nos permite entonces ahora, si lo queremos comparar con las pláticas que teníamos al principio de la clase, si lo queremos ver de esa manera, la toma de decisiones informadas en materia ambiental viene de que nosotros conozcamos o tengamos la idea, en primera instancia, que tengamos la idea de las reglas. ¿Cuál es la regla y cuál es la norma? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la ordenanza? ¿Cuál es la directriz? ¿Cuál es el reglamento? Lo que se nos ocurra. De tener la regla y los principios. ¿A cuáles principios responden? Principios constitucionales, principios doctrinarios, principios fundamentales, principios internacionales. Es decir, ¿cómo es que esto está? ¿Para qué? Para simplemente tener la argumentación jurídica que nos permita alcanzar la decisión racionalmente fundamentada. Y es que eso es lo que hacemos en el mundo del derecho. ¿Por qué decimos que eso es lo que hacemos en el mundo del derecho? Porque nosotros nos movemos dentro de lo racional, dentro de lo legal y dentro del estamento jurídico vigente. Eso es lo que aprendemos en la universidad y para eso es que hemos venido a aprender a esta facultad y para eso nos va a formar esta facultad. Para que entonces nosotros racionalmente podamos hacer el ejercicio de la profesión. Si ese es el orden del que estamos hablando
o en ese orden de ideas estamos planteando, primero, hay reglas, segundo, hay principios, y tercero, podemos tomar con argumentación jurídica la decisión racional o la decisión informada de las decisiones de actuar, de no actuar o dejar de actuar. Porque ya usted tiene bien claro que la ley se constituye en esos tres factores. La ley manda, permite o prohíbe. Eso es lo que hace la ley. Manda, permite o prohíbe. Manda hacer algo, permite hacer algo o prohíbe hacer algo. De eso se trata. Entonces, en materia ambiental no es diferente, en derecho ambiental no es diferente, en las normas ambientales no es diferente. ¿Por qué? Porque cuando se aplica la norma, cuando se crea la ley, lo que está sucediendo es que hay una conducta no racional o una conducta agresiva o una conducta dañosa contra el medio ambiente y hay que proteger. Y hay que proteger porque no se está observando de manera racional, simplemente con la actividad normada. Por eso es que entonces las reglas se definen, normalmente las reglas se definen como normas de un grado relativamente bajo. Esas son las reglas. Normas de un grado relativamente bajo, es decir, de aquellas que no son muy complicadas, de aquellas que no son muy exigentes, pero tampoco son permisivas, porque nos está diciendo, mire, ponga en cuidado, ponga atención y cumpla la norma. Cumpla la norma. Por ejemplo, usted viaja en el sistema de transporte público, en un embús, en microbús, en lo que se le ocurra. Y entonces le dice, cumpla la norma. Llegue al lugar donde hará una parada del autobús. Allí, abórdelo. Pague su pasaje o la cuota establecida para el lugar donde usted se quiere dirigir. Vaya y busque una silla o un asiento. Luego baje en el lugar autorizado. Pero ¿qué sucede si usted no quiere pagar? No lo llevan, ¿verdad? Lo bajan. Pero ¿qué sucede si usted quiere abordar donde no es una parada de autobuses? No le van a dar el servicio. No va a detenerse ahí el conductor. Al menos en el mundo del deber ser. Porque el mundo del ser es otra cosa, pero por eso se llama regla. Esa norma se llama regla, porque al menos en el mundo del deber ser está regulado. En el mundo de lo deontológico está regulado. Lo mismo va a pasar cuando usted viene aquí a la universidad. Y entonces la primera intención suya es inscribirse en la universidad. Y le dicen, oh sí, deme ¿qué le piden aquí? ¿Cómo se llama esto? El diploma, de bachillerato, ¿cómo se llama? ¿Alguien me ayuda? Que le piden el título. Sí, gracias. Le piden el título del bachillerato. Ah, fíjese que yo no lo tengo. Yo lo que tengo es mi título ahí de 9º grado. Mi certificado, mi diploma de 9º grado. Es lo que tengo. No la regla dice que usted debe presentar un título que lo acredite, que ha cumplido con los requerimientos básicos anteriores a este. Y no lo inscriben. Luego la siguiente cosa es, ¿y en qué quiere inscribirse? Y ya usted dice, mire, yo quiero inscribirme en aeronáutica espacial marciana. Mire, esa carrera no la tenemos. Pero tenemos psiquiatría, le van a decir. Porque no lo van a inscribir porque no hay. No la sirven. Y entonces, pero mire, tenemos ciencia jurídica, tenemos cuestiones de administración, tenemos de contabilidad, tenemos de salud. En una de esas puede inscribir porque es la regla. Y luego le dicen, ajá, vaya, aquí tenemos una carrera que son 50 asignaturas, 50 materias que debe cursar en 5 años y que debe hacer trabajo u horas sociales, no sé cómo le llaman aquí. Y son las reglas que se las están dando y si usted no las quiere cumplir, no será profesional de esta universidad o de la que a usted se le ocurra que quiere inscribirse. Luego hay que pagar mensualidades. Luego hay que venir a clases.
Después hay que examinarse. Todas esas reglas son del común de todos los días. Así va a ser en el trabajo, así va a ser en su casa, así va a ser en su vecindario y así. Entonces, esas reglas normalmente son de un grado relativamente bajo, que va a exigir el cumplimiento pleno, y en esa medida pueden siempre ser solo o cumplidas o incumplidas. Eso sucede con una norma y con una regla. Solo esas salidas tiene esas cuestiones tiene. O se cumple o no se cumple. En materia jurídica es así. La norma se cumple o no se cumple. Si se cumple y se está bajo la norma, se cumplen los parámetros, se cumple el presupuesto jurídico, se cumple con todos y cada uno de los elementos estructurales de la norma o de la ley, usted estará dentro de la ley. Pero si no la cumple, entonces usted se mantendrá al margen de la ley. Cuando no hay cumplimiento, se activa el siguiente proceso grande que hemos hablado nosotros, que ese proceso grande siguiente es, ante el incumplimiento, lo que opera es la aplicación de la ley. Y eso sucede en derecho ambiental igual. Eso sucede con las acciones no amigables con la naturaleza, o las acciones no amigables con el medio ambiente, o las irracionales, o las dañosas con el medio ambiente. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en materia de contaminación, la norma, la regla general es no contaminar. No vertir aguas contaminantes o aguas de procesos, o aguas industriales, o aguas de cuestiones de agroindustria, o aguas negras y cosas por el estilo. No vertir, esa es la norma, pero usted vierte, o alguien vierte, alguien tira las aguas superficialmente. Eso es lo que nos está diciendo, que al no cumplir la norma, la consecuencia lógica del no cumplimiento es la aplicación de la ley y habrá una sanción. Y es para todos los cuerpos de leyes, o para todas las asignaturas estas que implican una sanción. Entonces, colegas, podemos decir que nos movemos en medio de las reglas básicas, nos movemos en medio de las reglas válidas, o de las reglas o de las normas válidas. Ahí está nuestro movimiento. Todo el mundo, sea abogado o no sea abogado, usted se mueve en eso. La gran diferencia con los abogados es que, al menos teóricamente, en el mundo del deber ser, al menos conocemos el mínimo de la norma o de la ley para, primero, no atentar contra ella, o para cumplirla. Porque si no, tenemos claro que la consecuencia lógica del no cumplimiento es la sanción, la aplicación de la ley. Y eso sucede cuando dicen por ahí, debieron estudiarlo ustedes ya, cuando les han dicho, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Y por qué nadie puede alegar de ignorancia de la ley si a mí no me la presentaron? A mí no me dijeron, mira, esta es la ley. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, o yo confieso, yo digo que yo no conozco el régimen de excepción, de haber leído todas y cada una de sus artículos, o todas y cada una de sus páginas, o cosas por el estilo, no. Pero si yo me voy a adecuar al precepto normativo y me someto o no reparo en estas condiciones, me van a aplicar el régimen de excepción. Uno de esos es las cuestiones de las asociaciones ilícitas o terroristas, algo por el estilo. Entonces yo debo mantenerme alejado de ese precepto normativo para no verme afectado en un momento determinado que puedan meterme preso alegándome el régimen de excepción. Puedan restringirme la libertad y cosas por el estilo, el derecho al libre tránsito o cosas por el estilo. En materia ambiental es igual. Es decir, no estamos ante un sistema normativo diferente, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, solo tenemos dos posibilidades. Una es cumplir la ley y otra no cumplir la regla.
cumplirla o incumplirla, eso es. En ese sentido, si una regla es válida, es decir, que esté dentro del contexto jurídico vigente, dentro del ordenamiento jurídico vigente, si una regla es válida, la obligación que tiene el administrado es cumplir lo que ordena. Esa es la obligación que tiene el administrado, cumplir lo que ordena, ni más ni menos, cumplirla. Y el cumplirlo no tiene discusión. Es decir, debemos cumplir la norma. Obligatoriamente cumplimos la norma. ¿Por qué? ¿Qué sucede si no la cumplimos? Allá las características de la norma jurídica nos va a decir una de estas que la norma, el no cumplimiento de la norma puede obligar a hacerla cumplir por la fuerza. Alguien está facultado para cumplirla. Yo estoy obligado a cumplir la ley, sí, pero hay otro facultado para hacer cumplir la norma. Y esa es la autoridad, es la institucionalidad, es el Estado, es la jurisdicción, lo jurisdiccional. Es decir, alguien va a estar facultado para hacer cumplir la norma ante la eventualidad, el eventual no cumplimiento de la misma. Entonces, si la única posibilidad que tenemos, si la posibilidad que nosotros tenemos es cumplir estrictamente la norma, cumplir con lo que ordena la norma, entonces podemos decir también que las reglas contienen por ello ciertas determinaciones en el campo de lo posible, de manera fáctica. Es decir, las normas, las reglas contienen determinaciones, parámetros, establecimientos, ¿sí? Preceptos, en el campo de lo posible de manera fáctica y jurídica. De manera fáctica, es decir, de manera concreta, de manera de los hechos. El que matare, dice, el que matare. Es decir, la presunción del que matare es, primero, que tiene la mera posibilidad de matar. Segundo, que hay uno que está vivo. Para que pierda la vida, pues, tiene que estar vivo. Ya, yo tengo un caso por allí de hipotético que no es hipotético, lo leí en un lugar, ahí por el Centro Judicial Isidro Menéndez, allá, aquí en San Salvador. Un vehículo atropelló a una persona. Por la alta velocidad que llevaba el vehículo en razón de la medianoche o la madrugada, el atropellado, la persona atropellada, se levanta sobre el capó del vehículo y cae hacia atrás. O sea, el vehículo iba con el impulso hacia adelante, él cae hacia la parte de atrás y venía otro vehículo que se ve sorprendido porque cae el cuerpo de una persona y también lo atropella, lo golpea. El primer vehículo, el primer individuo se retira del lugar, se da a la huida, y el segundo se queda queriendo auxiliar, pero como estaba oscuro, a la hora no había más personas, llega la autoridad y lo detiene. En vías de investigación lo detiene. El que matare, dice el precepto, el que matare. E insisto yo que para que pueda matar a otro tiene que estar vivo. El que va a morir o el que será cadáver, debe estar vivo. Pero de acuerdo a la autopsia y cosas por el estilo que se hicieron en el cadáver de la persona que había fallecido, se determina que con el primer golpe murió. Se determinó que con el primer golpe, es decir, el primer atropellamiento murió. No murió a causa de del otro golpe, del segundo atropellamiento. Entonces, no era responsable el segundo conductor de la muerte de esa persona. Así por el estilo también hay otros casos cuando se necesita averiguar el sitio o el lugar de muerte, no la causa de muerte, el lugar de muerte, donde murió. Porque hay de aquellos delitos o de aquellos, no, delitos no, de aquellas acciones, de aquellas acciones en las que matan a una persona en un determinado lugar y lo van a dejar a otro.
¿Cómo es posible que eso se haga así? Bueno, la criminología nos lo va a determinar. Un fulano que fue muerto por inmersión, es decir, ahogado, inmersión, ahogado, lo van a dejar a unos cañales o a un despoblado donde no hay agua. ¿Y cómo averiguan que no murió allí? Sino que fue asesinado en otro lugar. Le quitaron la vida en otro lugar. Bueno, los especialistas allí, los médicos forenses, los criminólogos, cosas por el estilo, van y establecen que murió por inmersión, ahogado. ¿Por qué? Porque tenía agua en los pulmones. Succionó, aspiró agua. En su momento de muerte aspiró agua. Y con el agua también aspiró sedimentos, lodos, de un determinado lugar, de un fondo del fondo donde había agua. Aspiró también. Aspiró lodo, partículas de suelo, disuelto en agua, y también ciertas algas y ciertos hongos y ciertas floraciones, si lo queremos decir así. Con esas experticias, con esas indicios, con esos indicios, ven el lugar, logran llegar al sitio donde lo habían ahogado y dan con el sitio donde había muerto. Y también establecen los posibles móviles y los posibles autores. Y así se resuelve el caso. El derecho ambiental es igual. El derecho ambiental es igual, es decir, nosotros nos auxiliamos en campo, en nuestros casos, nos auxiliamos de lo que es fáctico y de lo que es jurídico. De eso nos auxiliamos. De determinaciones fácticas y jurídicas, de ahí nos auxiliamos en materia ambiental. Entonces, lo importante no es la manera en la que actuamos. Lo importante no es esto, la manera en que actuamos, sino a lo que se refiere la regla, que puede ser o no realizada en distintos niveles o en distintos grados. ¿Por qué? Porque la regla va a establecer un parámetro. El que matare, y si no mata, y si solo es un atentado, homicidio en grave tentativa, podríamos decir, que no murió, pero la intención era matar. Así sucede en materia de medio ambiente. Hay contaminación, pero yo no quería contaminar. Hubo contaminación, sí, un problema, dijo un contaminador, un titular de una actividad, sí, fue algo incontrolable. Llovió demasiado, rebalsaron las pilas de la planta de tratamiento y no pudimos controlar, no tenemos con qué tapar todo el espejo de agua. Llovió demasiado, rebalsó, no era cierto. Era demasiado, era tanta el vertido que hicieron durante una lluvia, durante una tormenta, y los sedimentos son los que se mantienen por precipitación, se van hacia abajo, en el fondo. Entonces, solo abriendo la compuerta o solo abriendo la válvula desde el fondo es que se podían trasladar todos esos sedimentos sólidos, orgánicos en agua, en líquido, y llegar al punto donde estaba la contaminación. Pero el titular se defiende y dice, no, yo rebalsa lluvia. Es decir, una cuestión donde la responsable es la naturaleza, yo no. Entonces, en el mundo del derecho ambiental nos movemos en esas consideraciones o en esas situaciones de lo fáctico y de lo jurídico. Porque también existen los mecanismos para la investigación, para la determinación de las evidencias, para la fijación de la evidencia y para la prueba. En ese sentido. Entonces, es importante para nosotros que también, en razón de lo fáctico y en relación de lo jurídicamente válido, hay diferentes niveles de cumplimiento, hay diferentes grados para el cumplimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo un parámetro de vertidos de 0.5,
gramos por metro cúbico, por decir algo. 0.5 gramos por metro cúbico de agua, de alguna sustancia orgánica, alguna sustancia química, 0.5 por metro cúbico de agua. Pero yo no vertí gramos, sino que yo vertí 1 gramo. O sea, me pasé medio gramo, 0.5 de gramos con relación a la norma. Proporcionalmente, eso también tiene una consideración fáctica que va a afectar en determinado momento al medio ambiente, al cuerpo de agua, a la fauna acuática o a la flora acuática. Va a afectar. Pero proporcionalmente, entonces, hay parámetros. Hay parámetros y hay distintos grados de cumplimiento. Eso es lo que buscamos. Buscamos la norma aplicable, buscamos el parámetro de afectación o el parámetro permitido para descargas o para emisiones o para descarga en suelo o en agua. Vemos el parámetro, buscamos el parámetro y vemos cuánto es lo que ha contaminado. Y allí viene la respuesta también para la aplicación de la ley y la posición, la sanción. Entonces, como ya tenemos claro que nos movemos en un mundo fáctico, en un mundo jurídico, donde hay una norma que solo hay 2 cosas que hacer. Una, o cumplirla o no cumplirla, y que al incumplirla nos vendrá la sanción, porque nos movemos en el mundo de lo fáctico, nos movemos en el mundo de lo jurídico, y eso ya está establecido, y es lo que venimos a aprender a la universidad, y entonces en materia ambiental podemos litigar. Perfecto, eso estamos claros ahora. Entonces, ¿por qué venimos a platicar de estas cuestiones y de lo que se trata la clase de los principios en materia ambiental? Es que vean, colegas, los principios, normas de un grado de generalidad relativamente alto. Oiga lo que vamos a hablar ahora. Los principios son normas de un grado de generalidad relativamente alto. Relativamente alto. Es decir, no son tan estrictos, no son tan así, pero tienen su nivel, su grado, su presencia dentro del mundo de lo jurídico. Los principios ordenan que se realice algo en la mayor medida posible. Eso indican los principios. Que se realice, que se ejecute, que se haga algo en la mayor medida posible. En la mayor medida posible. Eso es lo importante que debemos tener claro. Es que no buscamos lo mínimo, buscamos lo mayormente posible. Por eso es que las normas jurídicas ambientales, por eso es que es una norma técnica que la vamos a tener considerada como una norma permisible o una norma restrictiva o una norma prohibitiva. 3 niveles, porque el principio ambiental nos está diciendo que son de una generalidad relativamente alta. El principio como tal. ¿Por qué? Por el nivel de cumplimiento, por el nivel de observancia y por el nivel de afectación. Resulta importante tener claras estas cuestiones. Entonces hemos dicho que los principios ordenan que se realice algo en la mayor medida posible en relación con las posibilidades jurídicas y fácticas. Ya nos metimos en un campo bien interesante que es el campo meramente pragmático, el campo meramente técnico, pero nosotros también somos técnicos, somos abogados. Acabo de matar un zancudo. Es terrible aquí los zancudos. Entonces, en materia de los principios, nos hemos metido ahora a un campo bien interesante, el campo técnico y el campo meramente fáctico y jurídico. Estamos reconociendo ahora, colegas, entonces, que como abogados, que también somos técnicos, decía yo, que los abogados que también somos técnicos, entonces, nos vamos a mover en estas ideas sumamente importantes. Uno,
que un principio ordena hacer algo. Un principio ordena hacer algo, pero no como se nos ocurra, sino en la mayor medida posible. Eso me ordena el principio. Pero ¿dónde sale el parámetro? ¿Dónde sale la medida? ¿De dónde es que yo voy a saber qué tengo que hacer? ¿Dónde sabré que si se ha cumplido o no el principio o el parámetro como tal ambiental? Bueno, porque está en lo fáctico y está en la ley. Si es lo meramente práctico, por ejemplo, yo tuve un problema con la jueza ambiental, no un problema, sino ¿cómo le dijera yo esto? No estuvimos de acuerdo ambos en ciertas posiciones en una inspección que se estaba haciendo, en un reconocimiento judicial o inspección de verificación judicial, porque en un estanque en una laguna de oxidación de una planta de tratamiento de materia orgánica, habían unas ranitas verdes, pero cientos, miles de ranitas verdes allí. Los que conocen las plantas de tratamiento se darán cuenta que tienen una geomembrana, que por lo general es un material de plástico. Y esa geomembrana se calienta con el sol. Entonces la jueza llega a las 11 de la mañana y las ranitas, esas ranitas solo viven 4, 5, 6 días y mueren, porque ellas salen en invierno para esperando reproducirse, buscando la ocasión de reproducirse, como las que ya estaban muertas por un proceso natural. No era porque había mucho calor, no era porque estaba muy caliente la geomembrana, no era por nada. Pero un biólogo, alguien que no es abogado, la jueza es abogada, entonces un biólogo a esas ramitas que están allí le llama bioindicador. Ese bioindicador nos da la idea de que las aguas que están haciendo de proceso y en esa laguna de oxidación de la planta de tratamiento reúne ciertas características capaces de sostener la vida. Es decir, no son tóxicas. Perdón, René, ya casi es hora. ¿Mande? Sí, estoy pendiente. Pero ya casi es hora. Sí, gracias, muy fina. Entonces, con el bioindicador, la jueza dijo, ¿cómo es posible? Esto es un maltrato animal. Y le digo yo, perdone su señoría, le digo, pero la ley de maltrato animal pues anda en las mascotas de compañía y no tanto en los animales silvestres, y estos animalitas están dentro de su proceso normal de un proceso ecológico de reproducción. No, le ordeno que la saque inmediatamente. Y le digo yo, señora jueza, con todo gusto la vamos a sacar, no se preocupe, ahorita pedimos al personal que las retire. Ahora dígame, ¿dónde será la nueva localización? Donde el medio ambiente no es el adecuado para ellas, morirán todas y no podrán hacer el proceso ecológico básico de reproducción. Entonces la jueza, gracias, ya voy. Gracias. Entonces la jueza lo tomó a mal y dijo que el abogado era un las reglas mínimas de los procesos ecológicos y de los procesos judiciales, y que por lo tanto se reservaba el derecho de imponerle una sanción o multa a mi representado, al dueño de la empresa. Nos quedamos ahí, colegas, en aras del tiempo, en aras de la transición a la siguiente clase. Solo quiero dar una última indicación antes de que, ya que aprovechando que hay varios, una última indicación en razón que el parcial, alguien me preguntó la vez anterior cómo es el parcial. Lo vamos a aclarar el día del laboratorio también, pero quiero dar una pequeña idea cómo es esto. Hay una lectura que está por ahí, si no se les he enviado, se la voy a enviar, donde hay una serie de hay una lista de resoluciones jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, donde citan
estos principios constitucionales de materia ambiental, la idea es que ustedes las ubiquen, las lean esas resoluciones. Yo les diré puntualmente cuáles son esas resoluciones, y el examen parcial se va en cuanto a, en la resolución de fecha tal proveída por la Corte o por la sala de tal y tal cosa, se manifestaba que el principio de solidaridad o el principio de congruencia o el principio de contaminador pagador o el principio de precaución o el de prevención en estos y estos términos. Opine jurídicamente cómo es que esto funciona. Por ahí van las preguntas, es decir, no es nada de lo que ustedes no conozcan, sino que simplemente van a tener la resolución, van a ver lo que van a leer, lo que han discutido los magistrados para efecto de crear la jurisprudencia. ¿Se entiende? Entonces, en esos términos, será por ahí se dirá el examen parcial. El laboratorio ya sabemos que es la presentación del documento con una introducción, un desarrollo de contenido y el plano mental o el esquema mental, y otra página para de portada donde están los nombres de los que integran el grupo, la fecha de presentación de la universidad y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Ese laboratorio no debe tener más de 5 páginas. Oye, el laboratorio. Porque el trabajo del laboratorio es el esquema. Esa es la idea. Y en el laboratorio, el día, la hora del laboratorio, alguien del equipo, del grupo, lo va a presentar. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. De acuerdo. Genial. Buenas noches. El Señor los acompañe. Buenas noches, que descanse. Amén. Amén. Buenas noches.